ambiental e direitos pueblos y humanos, comunidades, povos e comunidades, biodiversidad y cambio climático, biodiversidade e paz mudanças con la naturaleza. climáticas, paz com a natureza. La iglesia en la COP16. A igreja na COP16. Inició en Cali la COP16, un encuentro Começou no mundial Cali a a partir del cual se COP16, um buscarán encontro establecer nuevas global agendas, que visa compromisos y estabelecer marcos de novas acción que agendas, propendan por la compromissos e marcos de conservación de la ação para a biodiversidad. Más de conservação da 12.000 personas y biodiversidade. cerca de Mais de 12.000 170 países e pessoas instituciones e estarán 170 países e participando en esta instituições cumbre, vão entre ellas participar la Iglesia nessa Católica. Desde el cúpula, 23 entre hasta el elas a 30 de Igreja octubre, en el Católica. marco de la Até o COP16, 30 de tendremos una agenda que outubro, contempla más de teremos uma 30 agenda que actividades, contempla mais entre de ellas 30 atividades, conversatorios, entre as foros, quais teremos congresos, conversatórios, exposiciones, fóruns, proyecciones documentales exposições, y momentos projeções de de espiritualidad, documentários e justicia momentos de ambiental y derechos espiritualidade, justiça humanos, ambiental e pueblos y direitos humanos, comunidades, povos e biodiversidad y comunidades. cambio climático y paz Biodiversidade con e la mudanças naturaleza serán climáticas algunas de e las paz com a temáticas natureza centrales bajo serão las cuales algumas se das desarrollarán estas temáticas actividades. sobre as A quais través essas de ellas, atividades serão además de desenvolvidas. visibilizar Através múltiples delas, além de iniciativas que se visibilizar vienen múltiplas adelantando en el campo de iniciativas la ecología no integral campo da y el ecologia cuidado de la casa integral e o común en cuidado do distintos nosso territorios lar del comum país e y de nos la región, diferentes territórios bajo do el país e da liderazgo de região, Cáritas sob o Colombiana, Cáritas liderazgo, a América Latina liderança y de el Caribe, Caritas el América Latina Consejo e o Episcopal Caribe e o Conselho Latinoamericano Caribeño Episcopal CELAM, Latino-Americano gracias a la Caribenho, colaboración de CELAM, múltiples graças organizaciones a eclesiales, múltiplas sociales y organizações académicas y a la sociais e articulación acadêmicas con e el a sector privado articulação y con los com o setor gobiernos, privado la e Iglesia com os buscará governos. contribuir A al Igreja análisis visa de los retos contribuir y à las análise esperanzas del dos continente desafios e e às impulsar esperanças una dos verdadera continentes, conversión ecológica que impulsionando uma incorpore conversão el ecológica que diálogo entre incorpore razón y o fe y diálogo ciencia entre y ética. razão e fé, Además, e a proponer ciência soluciones e a concretas, ética, além de vinculantes y propor verificables, soluções especialmente mediante el vinculantes diálogo social como através do actitud diálogo para restaurar social, como a la atitude hermandad para a y la restauração da ciudadanía como irmandade, testimonio de como espiritualidad testemunha de da comunión. Aunque espiritualidade esta de conferencia de comunhão. las partes es acogida Essa por el Valle del conferência é Cauca y de acolhida manera pelo Vale do especial por la Cauca e de forma Arquidiócesis de Cali especial como pela iglesia Arquidiócesis particular do Cali, como anfitriona y se igreja espera que todos los particular católicos anfitriã. colombianos puedan Esperamos que unirse a todos os esta católicos reflexión, que colombianos no possam solo implica participar dessa pensar en reflexão, recursos que não é naturales, apenas sino pensar em también en recursos todas las naturais, manifestaciones de sino vida também que em todas as existen, manifestações incluso de vida en cultura, existentes, costumbres y cultura, dialectos. Los costumes e invitamos desde ya dialectos a incluídos. consultar a través de la Convidamos página web de la vocês Conferencia a Episcopal de entrar Colombia no el documento site La Ruta CEC, Laudate Deum. En él o se plantean los documento A fundamentos Rota eclesiales con los Laudate que, Deum, a partir de esta exhortación onde, a apostólica del partir Papa Francisco, desse así como de otros convite do documentos Papa orientadores de su Francisco, como pontificado, também la outros Iglesia Católica documentos, de a Igreja América Latina Católica da y del América Caribe Latina e do participará en Caribe la COP16. participará na Allí también podrán encontrar COP16. la agenda oficial de Também los eventos acharão eclesiales, ali así a como la agenda información oficial relacionada dos con su eventos desarrollo. eclesiais e tudo o que tem a ver com seu desenvolvimento. Buenos días Bom con dia todos y todas. a todos e Queremos resaltar todas. cuando Gostaríamos vemos de este video, salientar, primero quando la nós importancia assistimos de esse abordar los vídeo, temas de primeiramente a defensa de importância los das derechos temáticas de humanos con los defesa dos derechos de la direitos humanos e naturaleza. os direitos da Segundo, natureza. Em conectar con segundo la idea lugar, del a trabajo conexão da conjunto ideia do en trabalho alianza con otros y conjunto, em otras. aliança, em El grupo de parceria com trabajo sobre outros e extractivas está outras. conformado por O grupo muchas de trabalho sobre organizaciones y redes en la extrativismo está región de América conformado por Latina y el muitas Caribe, redes na América conectando Latina e o incluso Caribe, con conectando também Canadá y con com o algunas Canadá organizaciones e en Europa. outros Pero también lo organismos que na escuchamos Europa. es Mas Pax Christi também Internacional ouvimos que y Pax algunas de Christi las copartes Internacional son e miembros algumas das de copartes la são plataforma membros Paz, da Democracia y plataforma Derechos Humanos, Paz, una Democracia e red Direitos eclesial que Humanos, conecta uma con muchas redes y rede que organizaciones se conecta en com las cuales muitas están redes e nuestros aliados y organizações nas hermanos y quais se hermanas de encontram-se iglesias os y nossos minería parceiros, y otras. Pero igrejas de también en la mineração e CELAC, outras la também. Comisión Também a Eclesial sobre CEILAC, Ecología a Integral de América Latina y el Comissão Caribe. Y esto es algo Eclesiástica sobre na lo cual América hemos Latina e o estado trabajando Caribe. de cómo juntar este Estamos tema de conversión trabalhando ecológica como desde una trabalhar perspectiva na de fe conversão con el tema de ecológica los derechos numa humanos, el perspectiva derecho de fé internacional com o y el direito derecho internacional humanitario e de os fe direitos y humanos. conectando esto con E otras conectando religiones. isso com Entonces en outras Cali religiões estaremos en la também. zona azul Em Cali con los estaremos na gobiernos y zona sociedad civil azul, com os inscrita y governos e a acreditada sociedade como Pax Christi civil, como Pax organización Christi acreditada acreditada en como la
acreditada como organização, na tenda de fé, que é uma tenda global onde teremos muitas espiritualidades diversas. Estamos também na zona verde. Para começar com o nosso sexto webinário, gostaria primeiramente de agradecer pela sua presença, lembrar que esse é um processo que começamos no começo do ano, essa é a sexta sessão de reflexão e discernimento sobre os papéis que nós queremos ter no nosso trabalho integrador em defesa da Mãe Terra, em defesa de quem defendem a Mãe Terra, com os objetivos gerais de visibilizar as vozes das comunidades que sofrem, fortalecer capacidades de análise e ferramentas de trabalho para a defesa do território e na promoção de solidariedade, de ações de solidariedade. Hoje, trabalhando em incidência política e jurídica, na defesa dos direitos humanos. Acreditamos que temos um papel importante a nível do público que tem a ver com promoção do respeito à defesa e o cumprimento dos direitos humanos de todas as pessoas da América Latina e o Caribe, especialmente aqueles que trabalham como defensores e defensoras de direitos humanos e a natureza. É por isso que hoje estaremos com convidados especiais sobre exemplos de litígio comunitário religioso, de um perfil étnico indígena ou afrodescendente, que têm sido criminalizados, ameaçados ou violentados no seu direito à vida, pelo seu trabalho como tecedores e tecedoras de esperança e custódios, protetores da criação da natureza. Em segundo lugar, vamos inspirar algumas ações de incidência política e jurídica na defesa dos direitos humanos e da natureza. E o terceiro objetivo é promover a solidariedade necessária com quem tem dado a sua vida defendendo a vida, suas famílias, organizações e povos. Hoje, não contamos com o pai Marcelo e Juan, mas eles continuam nos nossos corações como luzes inspiradoras, exercendo esse caminho, essa luz necessária para continuar na visibilização da situação das comunidades que estão nos territórios, mas também para minimizar os riscos sobre os defensores e as defensoras. Sem mais, Alejandro, estamos com você para começarmos a Muchas reflexão. gracias, Marta Obrigada. Inés. Muito obrigada, Y así obrigado, es Marta como Inês. iniciamos también la Efetivamente, presentación por parte de começamos la a Comisión Ecología Integral apresentação Latinoamericana y Caribeña en el evento paralelo denominado no Agua, evento Tierra y paralelo Territorio, Água e en un Terra e sentido homenaje al Territórios, no padre Marcelo sentido, Pérez numa y Juan sentida Antonio López, homenagem ao recordando también a pai nuestra Marcelo hermana Berta Cáceres, Pérez e a Juan con el Antônio mensaje que su Lopes, siembra sea luz de esperanza y transformación por com la paz, uma con justicia social y mensagem de ambiental. transformação pela paz, com Hemos justiça también social e ambiental. preparado Também al final un temos pequeño mensaje que preparado quisiéramos uma pequena compartir mensagem que posterior. gostaríamos de Voy entonces a compartilhar darle la bienvenida mais na a el frente. primer panelista, Então, as el primer caso boas-vindas que ao vamos a compartir el nosso día de hoy, que es primeiro la defensa jurídica a panelista. ambientalistas A criminalizados. Es defesa puntualmente el jurídica de caso de Santa Marta ambientalistas en El Salvador. criminalizados Y é o para ello le caso da damos la Santa Marta, no palabra a Equador. Alejandro Díaz Para isso, Gómez, estamos com coordinador del Alejandro área Dias jurídica y Gomes, tutela legal coordenador de da la María área Julia jurídica Hernández de El da Maria Salvador. Júlia Alejandro, Hernández do bienvenido. El Salvador. Alejandro, Hola, bem-vindo. muy buenos días. Olá, bom Gracias por la dia. invitación Muito a Pax obrigada pelo Christi, convite. A al Pax grupo de Christi, extractivas, ao ¿verdad? grupo Y de solidarizándonos extrativas. con esta situación en la región y Estamos com el caso del vocês com padre, essa ¿verdad? situação na Juan, região e o caso do eh, pai y pues Juan, do pai Marcelo. estando presente, ¿verdad? Y agradeciendo principalmente la Gostaríamos também solidaridad de que se ha agradecer dado a en estos casos y solidariedade especialmente en el que caso tem que vamos surgido a nesse hablar un poco acá caso, de Santa do Marta, qual en vamos Cabañas, El falar, o caso Salvador, de que es Santa fruto, ¿verdad? Marta, De esa El solidaridad Salvador, y que de é que el grupo fruto también dessa estuvo solidariedade pendiente e do compartiendo trabalho y do grupo de solidarizándonos. extrativas. En la parte de incidencia jurídica Na y parte de política, incidência pues jurídica e haré una política, introducción bem, de vou qué fazer uma constituye introdução do este que caso, ¿verdad? constitui esse Y caso también, como se e também ha dicho, pues como cuál ha sido la foi incidencia mencionado jurídica, qual foi ¿verdad? Y a política. incidência política Decir ou que este caso jurídica. tiene Dizer que dos esse grandes caso
tem ¿verdad? Logros, ¿verdad? Uno dois es grandes haber sucessos. É ter eliminado, ¿verdad? Y haber aprobado una ley eliminado contra la e aprovado minería uma lei en em el año contra da 2017 en mineração El no ano Salvador, ¿verdad? 2017 Esto no es un gran Salvador. Isso é hito en la um historia, hito na quizás de la región, história ¿verdad? da Pero que região, implicó talvez, lo que es el mas que costo, implicou ¿verdad? De vidas custo de muy vidas importante, ¿verdad? De muito líderes importante, comunitarios de líderes de esa zona comunitários de Santa Marta y dessa Cabañas. região de Santa Santa Marta Marta y e Cabañas, Cabanhas. Esta especialmente la comunidad, região e sua estaba o está conformada, comunidade ¿verdad? está Y afectada por el conformada conflicto e armado. afetada pelo Es conflito una armado. población É uma que repobló população nuevamente la zona, ¿verdad? que, Que fue exiliada en el conflicto armado, que fue golpeada por las ocupou esta políticas área, del Estado, así como en otros afetada pelas países, políticas de Estado, y pues fue afectada e por graves foi masacres. afetada com En graves Cabañas se realizaron massacres. al Em menos 4 o Cabanhas, 5 graves 4 masacres ou contra 5 población civil, massacres graves donde fueron aconteceram em asesinadas, contra da ¿verdad? população civil, Más de onde foram 600 assassinadas mais de víctimas. 600 Estas graves masacres siguen en la pessoas. impunidad Esses massacres y esta continuam afectación impunes, llevó a que Santa e Marta isso levou a que constituyera Santa una Marta comunidad constituísse uma muy comunidade resistente, con grandes muito capacidades, resistente, y com que a grandes partir de los acuerdos de capacidades, paz e que en a el año partir dos 92 acordos comenzó de paz do nuevamente a ano 92 resistir, ¿verdad? começou mais uma A vez a organizarse surgir, y a a se realizar proyectos organizar muy e a emblemáticos organizar en El Salvador, ¿verdad? De projetos emblemáticos alfabetización, no nosso de medio país, ambiente, de de organización. ambientais, de Y es en el organização. año No ano 1993 que se crea una 1993, organización ya más, criou-se uma organização digamos, clave, ¿verdad? chave En este trabajo, como es nesse ADE Santa Marta, trabalho, a de Asociación de Santa Desarrollo Marta, Económico y Social. de ADE pues desenvolvimento tuvo econômico este e social. protagonismo, A ADE como teve decía al principio, esse para erradicar protagonismo, la como minería en el país, falei, para, pero tuvo un para costo, erradicar a ¿verdad? mineração no país, Así mas como com vamos um a hablar custo. de Nós vamos lo que vemos falar con la criminalización da penal de criminalização 5 líderes penal que de han sido 5 liberados líderes que recientemente. foram liberados A partir del año recentemente, 2009 a le partir do costó a ano Santa Marta el 2009, asesinato de al menos 5 líderes mayores, há ¿verdad? pelo menos Para 5 líderes lograr esta assassinados para erradicación de la minería. conseguir Eso essa fue una erradicação da serie de mineração. Isso sucesos foram uma impunes, série de nunca fueron sucessos capturados los que intelectuales, continuam nunca impunes. fueron Os investigados atores las do crime personas nunca relacionadas foram hasta una apreendidos. misma empresa minera, Uma ¿verdad? empresa de Del país mineração, uma que companhia generó está pues esta involucrada criminalización. e gerou essa Teniendo criminalização. como base Com lo que es la base erradicación de la na minería en 2017, erradicação da mineração do ano recientemente en El 2017, Salvador y en recentemente este no El último gobierno Salvador e nesse se último está governo, dando pues nuevas acciones que evidencian estamos la vendo reactivación novas de la minería. ações que demonstram Y uma esto es el trasfondo reativação de da la mineração. criminalización o este caso E isso é que se ha dado a contra los base dessa líderes que fueron criminalização em contra detenidos dos más de líderes que 21 foram meses. detenidos por Este mais de gobierno de 21 Nayib meses. Bukele Esse pues governo ha implementado atual acciones tem que implementado evidencian ações esta que nueva reactivación a evidenciam pesar de essa que tiene nova una ley ya reativação, aprobada. mesmo Se com está uma lei participando o se aprovada. empezó a Estão participar ya en un foro participando, intergubernamental sobre estamos minería, participando num invitado a foro partir del 2021. intergovernamental de Se han mineração, estabelecido no derogado ano fondos 2021. nuevamente, Fundos ¿verdad? De foram inversión derogados mais de uma 4 a 5 vez, millones para 4, 5 realizar milhões lo que es una aproximadamente, revisión, para fazer ¿verdad? O uma modificaciones a la revisão, ley uma contra la minería, modificação à y lei se em contra han da mineração. creado nuevas E direcciones foram criadas con la novas nueva dirección, ¿verdad? General direções de hidrocarburos minas. gerais Entonces todo esto para a mineração. ha Tudo generado o ha isso tem constituido gerado, acciones ou tem bastante, levado ações digamos, fuertes que evidencian muito esto. fortes. Los compañeros de ADES, ¿verdad? Son Os nossos capturados companheiros de ya en ADES enero foram del capturados 2023 em y les janeiro empieza de este tracón y 2023 se les señala, ¿verdad? O se les señaló, e cosa que ha sido totalmente desmontada, ¿verdad? O una acusación de crímenes, uma das casos del acusações conflicto dos armado, ¿verdad? crimes desse En un caso de caso del conflito conflicto armado, de armado um caso donde de ellos conflito armado, onde participaron eles como participaram parte, como ¿verdad? De la ex parte guerrilla da en la zona ex-guerrilha y se les señaló na pues de área e asesinatos foram pues por la agrupación
acusados de participar de organizações ilícitas num processo que demonstrou que não havia prova nenhuma. Se acusou evidenció esta criminalización por ser líderes comunitarios, defensores del agua y en contra baseado de la na vida. criminalização Pasan dessas 21 cinco meses donde ellos pessoas. son 21 meses procesados, se son passaram, onde eles foram encarcelados, processados, una serie de encarcelados, afectaciones a su salud, ¿verdad? Que hasta com son graves, reversibles. Para nosotros, consequências para a para la saúde organización, deles, e una para utilización del nós sistema de é justicia, uma utilização do desperdicio de sistema de recursos. justiça, um desperdício más de grave, recursos, e o mais grave una é pérdida total de que é uma perda confianza, total da por parte de la Fiscalía confiança El por Salvador, parte especialmente una unidad do que promotor, investiga, ¿verdad? do Ministério Casos de Público conflicto de armado, Salvador, que una total pérdida de investiga confianza ya para la población, especialmente esse para las caso para a comunidades, população, para as comunidades porque especialmente. la captura de los líderes de Porque a Santa Marta captura en enero de desses 10 de 2023 Santa Marta em tuvo como janeiro de antecedente la presencia 2023 de la teve a Fiscalía en presença Sicily, en la zona, y el da haber ofrecido, Procuradoria ¿verdad?, e investigar haver oferecido estos graves crímenes de conflicto armado investigar y esses graves masacres contra la crimes población civil que nunca han em sido contra da investigadas, que população nunca han sido civil, que llevadas nunca a foram juicio, ¿verdad? A los levados responsables, que son los à altos mandos justiça. militares. Entonces, se traiciona la confianza Então, de las é, comunidades y de la población é, y se um, criminaliza a sus é líderes, uma que violação están à defendiendo confiança em siempre uma el medio criminalização da ambiente, la vida justicia ambiental y el e territorio. também a justiça ambiental e ao Esto território. llevó, ¿verdad?, a que se constituyera Isso una estrategia levou a que fosse constituída política y uma jurídica, estratégia ¿verdad?, en un política e contexto jurídica político num adverso, contexto como el que político tenemos ahorita, o adverso, con un régimen de como o que excepción temos vigente, hoje, y se fuera e a realizar acciones, una de ellas, que como señalaba al fossem principio, es haber realizadas compartido este ações caso con el grupo Extractivas, haberlo difundido, como pero en la parte as que política foram podemos compartilhadas decir pelo grupo que das Extractivas, mas do siempre ponto de se vista político, reivindicó, ¿verdad?, el sempre nombre de los foi compañeros reivindicado o nome dos nossos como defensores companheiros del agua, como ¿verdad?, defensores da como água, líderes como históricos, líderes ¿verdad?, con ese gran históricos, logro como es el haber com aprobado, esse haber sucesso tão logrado la ley contra la importante de minería. ter conseguido aprovar Se uma lei em empezaron una contra da serie de mineração. acciones Uma série de conjuntas, ações ¿verdad?, foram como desenvolvidas em fueron visitas a embajadas y conjunto, organizaciones visitando nacionales, embaixadas, organizações una estrategia de internacionais, uma comunicación, estratégia expresiones de periódicas desmintiendo, ¿verdad?, los comunicação, ataques del desmentindo Estado, o que o o los ataques Estado de la misma alegava, os fiscalía, ataques da confundiendo a mucha promotoria, población, ¿verdad? confundindo a população. También se tuvo acceso a lo que son Também académicos, teve-se a personas acesso conocedoras del à tema, academia, a y es así pessoas que al menos conhecedoras 300 da académicos temática, e é envían por cartas isso que quase al 300 Estado, envían acadêmicos cartas enviaram o cartas ao posicionamientos Estado públicos en ou cuanto a este caso. declarações Se públicas participa en enquanto a esse colectivos caso. Se internacionales, participa em coletivos y aquí internacionais en el país, também, pues, e es aqui muy no país é importante muito el acompañamiento de importante lo que es la Mesa o contra el Plagio y otras acompanhamento organizaciones que nunca de dejaron organizações el que nunca caso deixaram en manos, o ¿verdad?, de caso esta em publicidad manos engañosa y la dessa publicidade manipulación enganosa. política que se estaba realizando. En la parte jurídica, decirles que también, pues, Do ponto de vista se trató jurídico, y creo também que se logró, ¿verdad?, visibilizar el caso jurídico se como realmente conseguiu visibilizar era, esse ¿verdad?, caso como una como o que era, instrumentalización de como la justicia uma instrumentalização da y con justiça ese engaño en el e tema de los como crímenes de conflicto engano armado en El Salvador. Se com agotan respeito ao recursos conflito judiciales, ¿verdad?, armado do porque El es Salvador. Os lamentable recursos que el caso llegue hasta una jurídicos, discusión, é muito en este caso el lamentável que conflicto o caso ha tenha llegado a esas etapas chegado aonde y chegou que las juezas que e conocieron en que varias mesas el as caso no hayan juízas que conheciam o decidido, caso ¿verdad?, cerrarlo não antes decidiram de que pasara fechá-lo todo mais este cedo, antes de que proceso acontecesse todo lamentable en esse los processo compañeros, tão ¿verdad?, de lamentável detención com os nossos companheiros. y en cárceles y ellos lo han denunciado también, Também foi todos los atropellos que han sufrido. denunciado tudo El que caso también eles se têm eleva sofrido. ante O Naciones caso Unidas foi y elevado Naciones às Nações Unidas en al Unidas, as menos Nações 4 Unidas ocasiones, y al em menos 6 quatro relatores se pronuncian ocasiões, sobre este
Seis recomiendan, relatores ¿verdad?, la se liberación pronunciaram de los e líderes recomendam a liberação y dos por líderes parte del sistema ambientais. legal tuvimos, E digamos, el nós acompañamiento de llevar el tivemos caso a la também Comisión Interamericana de o Derechos caso na Humanos, Comissão Interamericana de primeramente Direitos con una Humanos, presentación de medidas com en uma cuanto a la apresentação de detención medidas arbitraria y sobre a con una detenção aplicación de un régimen arbitrária, de como a aplicação do excepción a los regime de compañeros, exceção aos pero nossos también una companheiros, mas denuncia também uma en general denúncia por ser personas geral defensoras de por derechos serem humanos pessoas y ser defensoras de violentados en direitos cuanto humanos, a su derecho a la vida, a la violentadas libertad, a la integridad, nos seus y también en direitos à cuanto a vida, à garantías integridade, à judiciales que evidentemente liberdade, fueron e também a garantia atropelladas jurídica que foi y atropelada fueron e totalmente violentadas a completamente su cumplimiento. violentada. En la parte final, ¿verdad?, de este proceso, No decir final que desse esta processo, eu estrategia gostaria de dizer que essa jurídica y estratégia política, ¿verdad?, jurídica y e esta solidaridad política e essa que agradecemos, solidariedade que nós lleva a que agradecemos también en la misma leva audiencia a que na pública que mesma ya se audiência realiza en octubre con pública muchos que foi obstáculos, feita no mês de outubro, com para que muitos se llegue a esta obstáculos audiencia, para chegar participan à organizaciones mesma, internacionales participaram como organizações verificando internacionais esta audiencia a certificando se logra essa lo que es que audiência participen e diplomáticos, conseguimos embajadores também a participação de de diferentes países, embaixadores, ya de, teniendo conciencia, ¿verdad?, de esta injusticia y esta diplomácia, manipulación. levando a Y esto conscientização consideramos dessa injustiça. que lleva a que a las Nós juezas, ¿verdad?, consideramos que que liberan isso a los compañeros leva a que el a 18 de juíza octubre, así libere os como lo nossos compartimos companheiros no dia en 18 de este foro, outubro, como llevan compartilhamos a actuar aqui, a estas juezas e ya de forma atuar parcial, ¿verdad?, de de forma forma imparcial, parcial, de perdón, forma parcial, imparcial, y perdão. señalan que el delito E o los delitos assinalam que que les acusaban os crimes dos a los quais eles compañeros eram no habían acusados existido, não ¿verdad? existiam. Desde el principio se evidenció Que que no do había crimen começo ficou alguno en claro Congreso que não Nacional y que haviam, por que lo não tanto existiam no se debería crimes, conocer el caso. e então o Entonces, caso esto deveria revela, ser ¿verdad?, desestimado. la instrumentalización que hemos venido Essa é a denunciando instrumentalização y que el nós peligro, ¿verdad?, que denunciamos e están o corriendo perigo personas que defensoras as de derechos humanos pessoas se y en este enfrentam ao caso, pues, defender os los líderes direitos ambientales de humanos, Cabañas. nesse caso, os líderes Zafar ambientais de concluyendo Cabanas. y en cuanto a la Concluindo, estrategia, pero también a la e solidaridad, falando sobre a dejar estratégia e a aquí, solidariedade, digamos, gostaria de claro, ¿verdad?, deixar que el caso no ha claro que o terminado, caso el caso solo não ha tenido una finalizou, o caso audiencia apenas ahora teve actual. uma audiência Jurídicamente, pero onde la Fiscalía puede as pessoas seguir são buscando, ¿verdad?, herramientas absolvidas o sus juridicamente, recursos mas jurídicos al continua. final para continuar, ¿verdad?, el procesamiento y la Precisamos criminalización. continuar, ¿Por qué? Porque ya señalábamos el porque, trasfondo de esto, como la mencionamos, reactivación a de la reativação minería, ¿verdad?, da mineração lo que es no la nosso presencia país, a ya en el país de presença otras no nuevas nosso país de empresas relacionadas de novas países, companhias lamentablemente, como Estados Unidos y de Canadá. países como os Hay una Estados Unidos empresa e o Canadá, que onde há se llama empresas, Tom, uma chamada también Tom Nueva Esperanza y e Agrícola Nova San José, que Esperança tienen e relación Agrícola con San una José, minera que que tem se relação llama com uma Itam, ¿verdad?, empresa de que mineração también opera en la que región, entendemos opera que na es pesquera, região. Nós y entendemos que no relacionado a Peru un banco também, hondureño, Atlántida, ¿verdad? e Todo estão esto vinculados com o está Banco generando de nuevamente Honduras, presencia y Atlântida. compra de Então, temos propiedades en la zona geração novamente y de termina de mineração na señalar área contundentemente cuál ha sido el e trasfondo de la criminalización de demonstra este proceso contra los líderes de a Cabañas base dessa y también criminalização otras em contra acciones que dos se líderes dieron de en esa Cabanas e zona, outras como fueron ações cercos que militares en la zona, aconteceram represión na con el área, fin de aminorar, repressão ¿verdad?, para la actuación diminuir a de las atuação comunidades das de Santa Marta y comunidades de de otras Santa organizaciones. Marta e de outras Que termino diciendo, organizações. ¿verdad?, que como al principio la erradicación A y aprobación de una erradicação ley e a contra la aprovação da minería lei em contra da ha sido un gran mineração logro, tem sido esta grande liberación, donde sucesso. también A nos han apoyado liberação, onde ustedes também en recebemos esa o seu solidaridad, apoio, nessa ha sido un triunfo, solidariedade, ¿verdad?, como decía, tem en un sido um contexto triunfo jurídico, pero num nosotros contexto jurídico, consideramos que mas esto nós va a fortalecer las consideramos luchas que que se vai están dando en fortalecer nuestro as país, ¿verdad?, también en la lutas do región, nosso país, da como hemos visto, região, como las luchas de nós las comunidades vimos a luta por los das derechos comunidades para pelos recuperar, pues, direitos, para nuestros recuperar territorios, el medio os ambiente nossos y en el caso de El Salvador, territórios,
meio en ambiente, el e contexto que no vivimos caso para do El tratar de recuperar Salvador, la para democracia, tentar recuperar a para tratar de democracia recuperar el Estado de Derecho. também, o Y Estado una de paz que El Direito Salvador no ha vivido e hasta la fecha, paz ¿verdad? que no Y Salvador que no puedes, não pues, existe continuar até hoje, para podermos en estas continuar acciones de represión, nessas ¿verdad? ações, para que Y de não ataque continuem nessas a las ações de personas que repressão luchan e de por los derechos ataque humanos y que àqueles que están lutam protegiendo la pelos vida en direitos nuestro humanos, país, ¿verdad? que Así que me protegem a quedaría acá por vida si hay no nosso país. preguntas y Fico por reflexiones, aqui, ¿verdad? Gracias. caso houverem perguntas. Muchas gracias, Muito Alejandro. obrigado, Una situación y Alejandro. un caso Uma situação e bastante caso crítico por todo muito lo que nos ha contado crítico por precisamente en todo un o contexto que de você defensa de derechos humanos, lograr una ley que se relata vuelve histórica para la región, que de es una ley que prohíbe la conseguir uma lei minería, todo lo que histórica ha de costado proibição à para las comunidades, mineração para el tão pueblo, importante para as y ha sido comunidades. E precisamente tem sido una isso frase que se precisamente vuelve uma muy lamentable, frase y es que a los defensores de la vida les cuesta la lamentável, e é vida. que aos defensores da vida, Y como en o este caso, custo para pues eles é a nos muestra vida. un ejemplo É um necesario, exemplo importante, y es que para que no haya necessário, muito impunidad, importante, para debemos que não mantener vivo el exista caso, debemos mantener impunidade vivo se la esse caso incidencia não a nivel continua, nacional, a se a nivel incidência internacional, y nacional ou seguir moviendo y internacional articulando não las diversas continua, se estrategias não y continuamos campañas. com En ese articulação de sentido, estratégias e agradecemos, campanhas. Alejandro, a tu tutela Agradecemos a legal, doctora Alejandro, María a Julia tutela Hernández de El legal também, Salvador. Maria Vamos a Julia Hernandes continuar do El entonces Salvador, con e la continuamos ponencia então de la com as red de iglesias y palavras minería, da que rede de han realizado igreja e un mineração, ejercicio muy que tem importante de feito um exercício incidencia muito también importante de política en incidência e Europa, de adentro de políticas na iglesia y Europa, también dentro da afuera, igreja e con la também por caravana de fora da ecología mesma, com integral. a caravana Le de vamos a dar la ecologia palabra ahora a integral. Valentina. Adelante, Agora com a Valentina. palavra, Valentina. Muchas gracias, Alejandro. Muito obrigada, Buenos días, buenas Alejandra. tardes Bom para dia, boa algunos, tarde. dependiendo también de qué parte Dependendo del mundo nos están de onde se escuchando. Bueno, mi nombre encontrem. es Meu Valentina, nome é vivo en la Valentina. Patagonia Argentina, en territorio Eu del vivo pueblo na Patagônia Mapuche hace 6 Argentina, años, território como do parte de una povo asamblea socioambiental Mapuche-Tehuelche. que justamente con el pueblo mapuche Com o generamos povo herramientas en defensa del Mapuche, nós territorio geramos y del agua, que ferramentas bueno, nos atraviesa una gran para sequía acesso à y muchos de água e ao nosotros território. extractivismo Estamos con com este uma gobierno seca que e va com avanzando sobre projetos los de territorios extrativismo que de avançam nos Argentina. nossos territórios. Hace 2 semanas que Há regresamos 2 de la tercera caravana semanas, por la ecología integral. voltamos à terceira caravana pela Es un ecologia proyecto que se integral. É enmarca um en la red de iglesias y minería, projeto da rede junto de al REPAM igrejas e INDI este año, mineração y con el acompañamiento del e CELAM, com também a y que se parceria com enmarca o dentro de un CELAM. proyecto E de faz, desinversión en se minería, donde marca num justamente son muy projeto importantes los diálogos con este norte onde o global, ¿no? Que diálogo es com o un poco el norte producto global é del muito saqueo, de la condena y importante. de lo que también compartía el compañero anteriormente. Tem muito a ver com o que foi Como para compartilhado introducirlos un poco, la eh, caravana no, estuvo no en palestrante España, en anterior. A Francia, en caravana já foi Bélgica, para a Espanha, en para a Italia, Bélgica, Austria y para a França, Alemania, para a Itália, Áustria e Alemanha. desde el 15 de septiembre hasta el Do 13 de dia octubre, 15 de setembro até o con la 13 de participación outubro, com de a distintos compañeros de América participação de Latina, diferentes companheiros da un América compañero de Latina, Brasil, um de companheiro do Maranhão, una compañera de Brasil, Minas do Gerais, estado de pueblos Maranhão e uma indígenas companheira afectados do estado de por Minas el mineral de Gerais, litio y también de por el povos ferrocarril afetados que pela es la empresa mineração de Vale, lítio que e seguramente muchos pela de ustedes empresa la conocerán, Vale, por la hermana que Gladys, que hoy muitos de también nos está vocês conhecem. A acompañando en irmã este Gladys, seminario, que também se que viene encontra del no territorio de seminário, Bolivia, que vem do otro território compañero boliviano, del e Perú outro afectado por companheiro do minería de Peru, litio também y de afetado uranio, pela mineração de lítio e urânio. bueno, por Enrique, también uno de los Também compañeros acompanhados sacerdotes que por nos acompañaron de Perú, Henrique, outro dos bueno, Guillermo sacerdotes do Cavalli, Peru, Guilherme yo y una compañera de Cavalli, Chile, eu e uma así que companheira tuvimos do Chile. una Então, gran narrativa, ¿no? tivemos De muchos uma grande territorios que están narrativa siendo de muitos afectados y también territórios en esta dualidad representados que e também se habla de la transición falando da energética transição y del ciclo de los minerales energética desde ya, y muchos de nosotros estamos afectados por esos minerales, pero e también otros dos de los minerais compañeros que estão sendo afectados por los extraídos minerales que según la narrativa de la e transición energética se também dejarían de explotar, y bien sabemos en Latinoamérica
sabemos na América Latina que a transição energética e também de mineração, que foi o título da nossa caravana, continua sendo mineração, continua sendo daninha para os povos. O objetivo da caravana tem a ver com diálogo, incidência com processos especiais e políticos que estão acontecendo na Europa sobre as economias extrativas e a transição energética. Se marca na campanha e com uma forte denúncia aos bancos, às igrejas, às congregações que estão trabalhando com esses bancos que fazem investimentos nos nossos territórios. Nós queremos que a prioridade seja reconhecer onde começa a grilagem. E é por isso que os diálogos com o Norte são muito importantes para nutrir a mirada dos povos indígenas. Fazer com que as populações entendam que o seu estilo de vida está que os carros elétricos sejam para o deslocamento das nossas comunidades, que os projetos são de morte muitas das vezes. E também muitas das agendas com o Parlamento Europeu, com aqueles que hoje estão tomando decisões sobre o futuro das nossas comunidades, gerando leis, marcos jurídicos, sem ouvir as vozes dos povos. Continuamos repetindo uma história de extrativismo decidida por governos, por empresas, e a caravana deixa em evidência a importância de ouvir os povos e que sejam eles quem possam decidir o direito a dizer não às diferentes situações. Acredito que esse é o foco da caravana, o privilégio de ouvir as pessoas que vivemos nos territórios que se declararam como áreas de sacrifício. Creo que es fundamental el poder estar a las comunidades cuando muchas veces en Europa se habla de reparación Muitas das vezes na Europa se fala de reparação e a caravana demonstrou que existem outras economias que também é importante fazer com que as distâncias sejam menores aqui entre o bom viver e o desenvolvimento, que é incompatível com esse paradigma de transição que leva a mais sacrifício, mais pilhagem. Outro aspecto fundamental que gostaria de compartilhar é que esse ano, a diferença das caravanas anteriores, achamos organizações que estão sendo afetadas no norte global, na França e na Espanha, pela mineração também. Pessoas que trabalham no Parlamento Europeu relataram que estão fazendo mineração em casa, como se fosse um elemento positivo. E nós dizemos, bem, não faça mineração nas suas casas. Cuidem os seus territórios também, porque a experiência da América Latina de assassinatos, de pilhagem, de deslocamento, de violações aos territórios também pode assistir essas comunidades que hoje estão sendo afetadas no norte para uma reorganização. Então, surge assim uma proposta de solidariedade entre o norte e o sul para que a história não fique se repetindo. Não é para que o norte agora faça mineração. A vida está conectada com a Europa também, não é apenas o que afeta os nossos territórios aqui no sul. Para deixar também a palavra a Gladys, a caravana tem deixado sinais de esperança em alguns espaços, claro, da sociedade civil, mas também na igreja,
nos chamado a repensarmos as práticas coloniais, a quem vamos ouvir quando nós falamos de mineração e extrativismo? É aqueles que beneficiam ou aqueles que hoje estão também deixando as suas vidas? O nosso sinal de esperança é o chamado a revisar os códigos de ética das congregações, das instituições religiosas, das organizações que muitas das vezes trabalham para que exista uma coerência no trabalho da defesa da vida econômica, de discurso e uma coerência também na ação, porque nós sabemos que defendemos a vida, mas no seu conjunto, recuperando as línguas, as práticas cerimoniais, a espiritualidade, os rios, as montanhas. E isso também foi um pouco da narrativa e entender que defender o território não é apenas uma questão territorial, sino também mais holística. Muchas gracias, Valentina. Muito obrigado, Vamos entonces a darle la Valentina. palabra a la Vamos hermana agora Gladys, ella es ouvir misionera a irmã carmelita, radica Gladys, actualmente missionária en la nación en el carmelita, departamento del Beni, que Bolivia, en el está territorio na indígena Bolívia, no Tismané, território del indígena sector Yacuma, Tismanem, do municipio de San setor Borja, y forma Macoma, parte del núcleo de município de derechos São humanos de la Borja, red eclesial da panamazónica, rede REPAM. eclesial Vive y panamaçômica comparte la vida en REPAM. territorio indígena con Vive e hermanos y compartilha a hermanas que vida com vienen irmãos e luchando desde irmãs hace más de e 30 años por luta obtener há el mais de 30 reconocimiento de anos su pelo territorio por parte del reconhecimento do Estado boliviano. território por parte do Entonces, Estado hermana boliviano. Gladys, adelante. Irmã Gláudia. Buenos días, buenas tardes con todas, con todos por allá. Pues sí, como verán, me encuentro en la casita donde vivo, aquí en el territorio Chimane, y desde aquí, pues, para compartir lo que ha sido esta experiencia tan significativa en la tercera caravana desde la red de iglesias y minería, ¿no? Yo personalmente, pues sí, estoy muy Eu agradecida estou muito y agradecida. creo que se ha fortalecido mucho mi Acredito compromiso que o meu en comprometimento esta tem se opción, ese fortalecido na compromiso por la opção, no vida, ¿no? compromisso pela Creo que vida. reconozco y valoro Eu esta acredito iniciativa de la que caravana, eu esos diálogos que me valoro parecen muito a tan iniciativa da significativos caravana, entre desses norte y diálogos tão sur, ¿no? Llevar significativos entre estas o voces, norte e o estos sul, casos, levar as estas vozes, os demandas, casos, as ¿no? Para hacer demandas, sentir también no para solamente como toma de fazer conciencia, sino de responsabilidad, e ¿no? Como muy bien dijo responsabilizar Valentina, en estos diversos espacios, ¿no? Y uno de nos los que diversos consideramos muy espaços. importantes, por ejemplo, Dos es la quais iglesia, consideramos ¿no? Como importantes la é a iglesia igreja, como a europea igreja también, desde la europeia inspiración del também, da Papa Francisco, inspiração do que nos Papa invita a Francisco, que nos crear estas convida nuevas a criar essas economías de novas vida, economias de economías vida, amigas de la Madre economias Tierra, amigas de da Mãe solidaridad, Terra, de economías solidariedade, ecológicas ante economias las economías de ecológicas, muerte. ante essas Toca muy economias de fuerte el rol de morte. la iglesia, ¿no? Tem muito Porque a ver sabemos com o que papel da el cambio de igreja. rumbo Nós que ha tomado la sabemos que a humanidad se está mudança tomando y de concretamente a rumo da través de estos productos humanidade através extractivistas, de de estas projetos inversiones en minería, extrativistas, es esses donde toca investimentos em el nervio mineração, fundamental de la tocam no iglesia porque nervo está tocando fundamental la da vida, igreja, ¿no? porque tem Para a mí ver que com a trabajo o vida. vengo, digamos, haciendo Eu procesos en esta REPAM trabalho y no conozco casos processo na Repam, muy eu fuertes de conheço vulneración de casos derechos y de muito muerte. fortes Y de para mí ha sido una vulneração riqueza muy de grande direitos e de ver y morte. Para escuchar mim, otras voces de tem mis sido hermanos de importante Latinoamérica ouvir dos con meus estas irmãos de América afectaciones y grandes Latina com impactos as por la afetações e minería os en su impactos territorio. pela mineração Entonces, nos seus creo territórios. que el Papa nos Acredito está que o Papa lanzando muchos, está muchos enviando mensajes de cómo muitas la iglesia tenemos mensagens de también como na tener una igreja posición também muy precisamos ter uma comprometida y muy posição clara, muy profética engajada e en estas clara, situaciones, profética que nessas también situações, es parte que de una também faz evangelización parte de uma por la defensa de la evangelização vida, ¿no? pela defesa Yo da rescato vida. mucho, por Eu ejemplo, resgato de los muito compromisos que dos hemos sentido que compromissos tiene la que nós caravana a través de estos sentimos que a 3 años caravana que tenha viene nesses realizando. 3 Por ejemplo, el anos. compromiso de Por la exemplo, Iglesia o de Austria, ¿no? comprometimento da En el Igreja da cual, como Áustria, documento, lo hemos ido entregando a las que diferentes entregamos às conferencias diferentes episcopales, conferências espacios de episcopais, iglesia, espaços de donde igreja, animamos
onde nós encorajamos a viver e comprometer essa ação tão concreta de revisão dos códigos éticos, é dizer, onde a igreja, as congregações estão depositando dinheiro que talvez desconheçam que está sendo utilizado para esse tipo de investimento em mineração nesses projetos extrativistas. Então, esse código ético que está em consonância com uma coerência do evangelho, da igreja, é tão importante porque é necessário para que da igreja também possamos fazer uma forte incidência em outros âmbitos políticos, sociais, de comprometimento pela defesa da vida. Acredito essencial o diálogo, fundamental o diálogo com as igrejas na Europa. Pessoalmente, também tenho reparado algumas posições a defensiva, mas também comprometimentos, boa vontade, muita recepção ao testemunho, a testemunha dessas vozes que enfrentam uma postura não apenas para trabalhar no código ético, sino também em procurar novos métodos de produção, novos modos de vida e modos de habitar o nosso planeta que acabem com esse consumismo extremo. Acredito fundamental essa relação, esse diálogo e esses vínculos com a Igreja do Norte, porque eles assistem na criação dessas comunidades fraternas que o Papa Francisco menciona, de como podemos dialogar entre Norte e Sul, para entrarmos em sintonia com uma visão crítica e evangélica do que pressupõe para a Igreja nesse tempo de escuta, os gritos da natureza, os gritos da terra, o clamor dos pobres, os empobrecidos. Acredito fundamental essa questão, uma experiência muito significativa de posicionamentos, de dizer, nós vamos incidir nos meios de comunicação, nos espaços políticos, vamos documentar. Ao ouvir essa testemunha, nós vemos uma reação positiva, mas também somos cientes de que ainda está faltando uma reação. Precisamos, às vezes as pessoas dizem o que fazemos, é muito difícil, mas acredito que é um momento onde, como igreja, precisamos pensar no nosso papel profético, anunciando uma melhor vida para os povos e denunciando o que cria morte, essa injustiça para os povos, porque o norte global desconhece os impactos da mineração nesses povos latino-americanos, na Amazônia. E talvez conheça isso, mas faz parte do desenvolvimento, desse modelo de desenvolvimento econômico capitalista colonialista, obedece a esse modelo, mas o que está causando, o que está provocando nesses povos, eles desconhecem. Temos a criminalização, que é uma temática muito forte, e que nós, como igreja, precisamos colocar da nossa parte para ver o que fazemos, como acompanhamos os povos. Na rede Igrejas e Mineração, nós estamos com os povos, na Repan também, no CIMES também acompanhamos os povos e os territórios, correndo os riscos que eles também enfrentam, mulheres, crianças, que dia a dia colocam o corpo em defesa do território. Não apenas em defesa do mesmo, sino para a vida de todos. Porque os que fazem esses grandes investimentos não respiram esse ar também, não consomem a mesma água também, não usufruímos da natureza também, mas o interesse econômico faz
com vea más que bien como una mercancía se todo tipo de veja cosas. como Es um allí en donde objeto de tiene comércio. este Aí é rol tan onde a importante. igreja tem esse Yo papel considero tão algo importante. Eu considero muy fuerte y muy significativo esos muito diálogos que se hacen entre significativo algunas esse iglesias en diálogo Europa, com as porque igrejas ha da creado Europa, estos porque tem espacios de criado decir, esses bueno, no espaços de queremos dizer, bem, más não situaciones de muerte queremos y mais queremos crear situações de espacios morte, de queremos reflexión, de criar estudio, espaços para no de continuar estas reflexão, violencias, de para no estúdio, continuar para não todo este sistema de continuarmos muerte que nos hace com cómplices. esse A la sistema iglesia de la hace morte que cómplice faz com que cuando se sejamos niega o cúmplices. pone Quando una excusa negamos ou para no colocamos uma involucrarse en estos desculpa temas, para para no não acompañar estos eh, procesos, para no envolver-nos, acompanhar acompañar esses la vida processos e acompanhar a amenazada en vida estos pueblos, ¿no? ameaçada Y el Papa nesses Francisco nos povos. habla O Papa justamente de Francisco una pastoral fala de presencia sobre más uma que una pastoral de pastoral de visita. presença e Entonces, não uma creo que ha sido pastoral muy de visita. importante Acredito remarcar que importante también, salientar pues como caravana, que, como sentimos caravana, movilizados nós no solo por el Evangelio, sino por toda sentimos esta riqueza del inspiração no mensaje del Papa Evangelho e na Francisco que riqueza de nos pone y mensagens do Papa digamos, Francisco, nos coloca en que nos situación coloca numa de decir situação de o nos dizer comprometemos o nos ou nós comprometemos. nos Creo que para la comprometemos iglesia hoy ou nos esa es comprometemos. Não há escolha. tenemos Para a una tarea muy igreja, importante que es la há defensa de la uma vida tarefa desde estos importante em ámbitos, ¿no? defesa De da vida, acciones concretas que dessas afectan la vida, ações que amenazan la concretas vida que en los afetam territorios e y que, ameaçam a como vida digo, nos no territórios. solamente es E la não revisión é del código ético apenas que a nos ha revisão do parecido código fundamental, por ejemplo, la ético que conferencia de Madrid achamos también nos essencial, proponía, a ¿no? Un Conferência de pronunciamiento Madrid a raíz de todas também estas experiencias que propõe um estuvimos viviendo, pronunciamento ¿no? En el 10 de diciembre. no ¿Qué nos dia queda a 10 de nosotros? Hacer dezembro. O que seguimiento a resta estos, a é estos fazer um compromisos, a estas acompanhamento, um iniciativas que seguimento van a essas surgiendo desde las iniciativas que vão iglesias del surgindo norte das global y que igrejas do tienen norte global, gente, organizaciones de que sociedad têm civil muy organizações da comprometidas, sociedade civil muito pero que engajadas. hay que hacer el seguimiento para Mas o poder hacer segmento que se precisa cumplan y no queden acontecer como nuestras para constituciones en los que não países, ¿no ve? De ser fiquem letra muerta, sino que al como contrario letra avancemos en morta, ese senão proceso que nós de vida, possamos de generar avançar nesse vida, de processo de hacer realidad vida, lo que de Jesucristo vino fazer a traer vida o y que o vida en Jesus abundancia. Entonces, que diz, nuestros pueblos puedan sentir esta vida que os también nossos están llenos de povos possam compromiso con sentir nosotros. essa vida Muchas através gracias. desse compromisso como igreja. Muito obrigada. Muchas gracias, hermana Muito Gladys. obrigada, irmã Ha sido Gladys. realmente muy inspirador, muy Tem importante cómo han sido muito logrado promover importante precisamente la como discusión y esta vocês conseguiram incidencia en el norte promover global, a como lo han discussão e a referenciado, incidência especialmente en com o Europa. norte Y esa global, na Valentina, cuando Europa hablamos de minería y principalmente. Quando extractivismo, nós sí falamos debemos de escuchar mineração e quiénes son los que extrativismo, deben realmente poner a esta voz. quem nós vamos Y en ouvir? Europa, en Na los espacios de tomadores Europa, de nos decisiones, por lo espaços de general, toma de pues decisões, son las geralmente empresas, são as son los gobiernos empresas, são que os de acuerdo a sus intereses governos que, de acordo aos particulares, seus interesses buscan promover este particulares, tipo de economía y de negocios que procuram a después nos llevan a promoção desse un tipo de contexto de crisis desenvolvimento que leva a um climática, de crisis contexto de crise socioambiental, y después ellos climática, mismos vuelven y promueven un socioambiental poco el espacio en el cual, e por ejemplo, estamos, que son las COPs, las famosas levando aos conferencias de las partes, espaços en las cuales nos como a encontramos, nos COP, escuchamos, na pero siguen qual ellos tomando nos, decisiones. nos En encontramos e nos en esta vez ouvimos, también mas como eles hay un pequeño continuam paréntesis, en esta tomando as COP pues se da decisões. Nessa oportunidad a COP, los diversos temos pueblos uma en zonas oportunidade verdes, para en que la os zona verde, nos diversos podamos povos encontrar na y Zona escuchar y Verde poder seguir se tejiendo y encontrem construyendo esas e diversas possam alianzas, continuar redes y plataformas tecendo para essas poder compartir estas parcerias e experiencias. plataformas para Agradecerle a la compartilhar hermana essas Gladys por experiências. parte y Agradeço me parece e muy agradeço, irmã clave pues Gladys, resaltar este tema de acho las comunidades fraternas. importante Cómo nosotros cuando essa questão hablamos das del norte comunidades global no fraternas, quando caemos nós también en falamos un do prejuicio de norte que global, também todo el norte, precisamos todos los que não están en la ser parte de los países del norte preconceituosos. global, entonces ya per se están a eh, favor del extractivismo, a favor de la Eles nem minería. sempre También estão han a sido, favor do extrativismo e a hace parte mineração. de su cultura, pero que en esos diálogos Também faz fraternos, parte da sua en ese cultura, mas compartir de nesses experiencias diálogos pueden fraternos, conocer em y intercâmbio de apoyar experiências, eles podem precisamente el conhecer respeto de e los derechos apoiar o humanos y de respeito la aos direitos naturaleza en el sur humanos e à global, natureza no pero sul también global. pueden Mas empezar un ejercicio também de pode activismo começar um exercício de en sus ativismo territorios, nos seus especialmente, por territórios, ejemplo, podemos especialmente, por resaltar exemplo, lo que pasa en o que Estados Unidos acontece frente nos a Estados fracking, en Unidos, Alemania diante también con el do tema de la tracking, na minería, y Alemanha cómo com estos son ejemplos mineração. precisamente de Esses hermandad são y exemplos de de solidaridad, como irmandade llama el e Papa Francisco, las comunidades solidariedade. fraternas.
do que o Papa Vamos entonces a Francisco darle la denomina palabra as a Laura con comunidades esto. fraternas. Agora, com a Vamos nossa a última compartir, escuchar el apresentação, vamos caso de la ouvir situación de o Chiapas en caso México, do una Chiapas, situación no bastante México, uma situação compleja muito por complexa el reciente contexto pelo y recente nos lo contexto. va a compartir Jorge Luis E López, vamos abogado ouvir integrante então del Centro de de Derechos Jorge Humanos Luis Fray Bartolomé Lopes, de las Casas de advogado Chiapas, México. em Adelante, Chiapas, Jorge, México. puedes activar tu cámara y micrófono. Sí, claro. Jorge, por favor. Muchísimas gracias Muito a todos y a obrigado todas los que a nos todos e siguen, nos están todas observando quem estão desde otros lugares, participando, desde nos otros espacios. ouvindo em outros Agradecer esta espaços. oportunidad de poder Agradeço a compartir con los oportunidade compañeros y de compañeras compartilhar com pues companheiros e esta cruda companheiras realidad, ¿no? De lo que e no solamente falar aparece en sobre a Chiapas, en México, sino difícil en realidade otros países de em Latinoamérica y pues Chiapas, mas en todo também el em resto del outros mundo, ¿no? países da América Latina e o Entonces, mundo. para iniciar, pues es como compartirles un Começando, poquito cómo está gostaria la de situación, compartilhar um sobre todo pouco en el da contexto situação no Chiapas, México, contexto ¿no? Chiapas, Que México, ya algunos que compañeros alguns que se dedican companheiros al activismo de derechos humanos, pues que hemos estado trabalham em denunciando, ¿no? Toda esta ativismo crisis já en têm el tema de violencia, denunciado, relacionado sobre todo a la disputa, ¿no? La disputa vinculado de à los grupos disputa dos grupos armados, sobre armados todo en la parte frontera con Guatemala, na que es fronteira com a nuestro estado de Chiapas, Guatemala, que es prácticamente el especialmente, puente para que é poder praticamente a cruzar ponte a los Estados para Unidos, ¿no? Entonces atravessar os somos Estados un Unidos. estado en el Nós somos que um andamos estado pues en una situación vulnerable, ¿no? numa situação muito Entonces, vulnerável. mencionar que pues aquí en Chiapas, uno Aqui de em los factores Chiapas, importantes que podemos dos mencionar fatores sobre este importantes incremento de violencia ha sobre sido el flujo, ¿no? El flujo, esse el tránsito aumento de violência é o que fluxo do deriva trânsito sobre que este deriva sobre corredor, le podríamos llamar, ¿no? El esse corredor corredor, latinoamericano, como poderíamos que uno de chamar, los negocios fuertes ha que é sido el dos tema de la negócios migración, el fortes, traficar con essa las personas imigração, o tráfico de indocumentadas o las personas pessoas que transitan por este indocumentadas, corredor y pessoas que que transitam nesse anhelan corredor el esperado e sueño que americano, ¿no? desejam ou Que su anelam pasaje esse es irse a los Estados sono, Unidos y sono pues americano generar mejores condiciones de vida, ¿no? para gerar melhores condições Ese es de uno de vida. los temas importantes Essa que se é, puede essa é plasmar uma das dentro de temáticas esta temática de la importantes crisis de dentro violencia do tema aquí da en crise Chiapas. de Otro de violência los aqui em factores, como ya Chiapas. mencionaba, es el tema de Outro la disputa, ¿no? fator é a Entre estos questão da dos grandes disputa sujetos o desses actores dois ligados grandes al crimen organizado, sujeitos ou pues está atores el vinculados tema com de crime disputas en organizado, a las questão da plazas, ¿no? disputa das Entonces, y bueno, dentro praças. del tema de derechos humanos E podemos dentro da mencionar questão que de al direitos menos esta humanos, situación de poderíamos violencia mencionar que entre essa los grupos situação de armados, violência entre os grupos en estas armados, controversias que han tenido, nessas pues han habido múltiples controvérsias, violaciones a derechos humanos a los há pueblos y comunidades múltiplas originarias. Nuestro estado, violações. al menos en Chiapas, somos un No nosso estado en el que estado, estamos como em reconocidos por Chiapas, ser un estamos estado reconhecidos por pluricultural. sermos um Al estado menos en Chiapas existen pluricultural. demasiadas Pelo menos etnias, em Chiapas demasiadas temos muitas comunidades etnias, originarias, muitas varias comunidades lenguas, originárias, varias várias culturas, ¿no? línguas, Entonces, várias dentro de esta culturas. situación del fenómeno de Dentro la dessa violencia y las disputas que han situação, habido, pues se ha enfrentado el tema de los desplazamientos masivos, ¿no? enfrentamos os deslocamentos Tenemos ejemplos claros, por massivos, temos ejemplo, en exemplos claros, por 2017, exemplo, no ano el municipio de Chalchumitán 2017, o se município desplazaron de aproximadamente Chalchumitán 5.000 foram personas. deslocadas 5.000 En pessoas. 2018, desde Em 2015 al 2018, en 2018, Aldama, Chiapas, em fueron Aldama, alrededor de unas Chiapas, 2.036 personas 2.036 indígenas pessoas tzotzils foram desplazadas deslocadas por grupos por armados, grupos grupos de carácter armados, paramilitares. grupos de caráter Y bueno, otra de las paramilitar. cuestiones ha sido E outra el das tema de las questões tem privaciones sido arbitrarias de la a libertad, privação ¿no? Enfocadas arbitrária un da poco al tema de la liberdade, criminalización, focadas na no solamente a los criminalização. defensores y defensoras de Não derechos apenas para humanos, defensores e sino también a defensoras de los direitos pueblos y humanos, sino comunidades também aos originarias, povos e porque como comunidades el originárias. Estado, la Porque o Fiscalía conocen que Estado, los a pueblos originarios son las promotoria, os personas que povos desconocen sobre originários, cómo se manejan todos los originários, términos jurídicos, los eh, procesos, los como recursos, se pues son las personas fala do más ponto de vista susceptibles a poder ser jurídico, são os criminalizadas. mais Entonces los capturan, suscetíveis los à procesan y pues criminalização. São prácticamente logran capturados, sentencias são condenatorias porque processados las personas no cuentan e, con los recursos para una defensa debida y adecuada, ¿no? e declarados Otra de las cuestiones culpados. importantes dentro de este Outra contexto questão de violencia importante dentro es el desse tema de las contexto de desapariciones violência é a forzadas, questão da en desaparição que pues Chiapas prácticamente forçada. somos récord en el tema de Chiapas tem desapariciones, no recorde solamente de aunque el Estado desaparições,
la presidencia municipal, a las presidência presidencias de la municipal, República, as ha presidências da mencionado que República, pues Chiapas no es uno de tem los falado estados que no que cuenta con Chiapas é um dos índices altos de estados que violencia. conta com Nosotros índice reconocemos que sí, realmente altíssimo somos uno de los estados también que marcamos ese de récord, ¿no? De ser uno de los violações. Temos um estados en los que recorde los índices de violencia se han incrementado onde todo o índice de violência este tema de la violencia, ¿no? tem, Otro de vem em de las aumento. violaciones a derechos humanos, pues han sido las situaciones de privaciones arbitrarias de la vida, Outras en el contexto de los situações de asesinatos, en el contexto de privação da cómo vida, de los actores del assassinatos, Estado han realizado dos ejecuciones atores do Estado extrajudiciales a executando particulares, a personas civiles extrajudicialmente a pessoas y a otros civis ligados a los e a grupos outras armados, ¿no? pessoas vinculadas aos grupos armados. ¿Qué más hemos tenido, al menos en Chiapas? Pues una creciente situación Temos um aumento numa de situação de nepotismo, le podríamos llamar, hacia las nepotismo, como agresiones a las poderíamos poblaciones chamá-lo, comunidades, ¿no? às Sobre todo en el tema agressões de às los proyectos o los nas megaproyectos, le podríamos llamar, comunidades, dos porque projetos ou los pueblos y comunidades megaprojetos, siempre han porque os estado povos e comunidades en sempre el têm tema de la estado autonomía y el na tema de las questão da resistencias. autonomia e da Entonces, pueblos y resistência. comunidades dicen, Então, no queremos povos e proyectos en nuestras comunidades comunidades. Y el dizem Estado, não pues, los ha queremos premiado projetos nas con nossas comunidades. E o Estado militarizaciones, ¿no? Aquí en México militariza se em aprobó hace muy consequência. poco, Aqui hace no pocos años, México, há el tema poucos de la nueva anos, institución de seguridad pública, que es se la Guardia instituiu Nacional. uma Y pues Guarda ahora Nacional, Chiapas, uma pues, nova por ser uno de los instituição, e estados en los que Chiapas é pues um dos a casi cada estados municipio le toca onde una base de la quase Guardia cada Nacional, ¿no? município tem uma Pero esta base da situación Guarda de Nacional. instalación Mas de essa Guardia situação de Nacional, pues instalação ahora de tiene Guarda como Nacional consecuencia de tem que los como pueblos y consequência comunidades se que os sienten povos e inseguros, ¿no? comunidades se Ellos han sintam denunciado desde hace inseguros, muchos ayeres de que los militares, la situación porque de os militarización de sus militares, a situação territorios de ha militarização dos generado mayores territórios tem violaciones a derechos humanos, gerado ¿no? Porque mais si los violações conocen de aos mis pasajes direitos históricos humanos. del contexto que era militares contra paramilitares, habría generado una criminalización hacia los pueblos Isso y gera comunidades, uma ¿no? Entonces, criminalização a povos e ahora estamos comunidades. viviendo una Então, agora situación de que estamos con vivendo uma el tema de la situação violencia, pues ahora pela la violência, a presidencia federal presidência pues ha dicho, federal con tal de contrarrestar esta situación de tem violencia, pues falado vamos a bem, poner vamos agentes de la Guardia Nacional, então ¿no? Que eso es colocar agentes militarizar da unos Guarda Nacional territorios, militarizando os no solamente de pueblos y territórios, comunidades não originarios en apenas de resistencia, sino que povos también a e los pueblos y comunidades tradicionais, comunidades sino também que os están en la povos lucha e de la autonomía, comunidades como na son luta los da autonomia, compañeros del Ejército como os Zapatista de companheiros do Liberación Nacional, ¿no? Exército Zapatista de Que también Liberação entre eso Nacional. vulnera sobre todo sus Isso derechos vulnera a la os autonomía, a la direitos à libre determinación, autonomia, à que livre está marcado en la propia determinação, Constitución, que ¿no? está marcado na Y Constituição. bueno, otra de las cuestiones que E vemos outra das questões que realmente preocupantes en nuestro vemos e estado que es é el muito tema de los preocupante ataques é a a todas las questão dos servidores de la ataques iglesia, aos ¿no? servidores da A las igreja, servidoras y servidores que han às estado servidoras e servidores denunciando en que múltiples ocasiones denunciam la situación muitas das vezes a situação de violencia. de Y pues uno de violência. los ejemplos claros que E um dos podría yo exemplos mencionar claros que eu actualmente poderia pues es el trabajo que mencionar é o desarrolló trabalho padre desenvolvido Marcelo pelo el pai presbítero y defensor de los derechos Marcelo humanos de la Iglesia Católica y de la na diócesis Igreja de aquí de San Cristóbal, Católica, que aqui padre em São Marcelo pues se Cristóvão. dedicó O desde pai hace muchísimos años, Marcelo desde trabalhou, su trabajo de la vem iglesia trabalhando há como defensor muitos de derechos humanos, anos como se defensor dedicó a de la direitos denuncia de humanos. todas Ele estas cuestiones denunciou sempre as ligadas a la violencia, ¿no? questões Los jóvenes y vinculadas à jóvenes que violência, estaban os jovens inmiscuidos en el tema de la drogadicción y el alcoholismo, pues na, llevó a que padre Marcelo nas tuviera un trabajo muy drogas, profundo, ¿no? En el tema com um trabalho muito de denunciar no profundo, solamente a las autoridades, no solamente ir al denunciando não Ministerio apenas as Público y decir, oye, está autoridades. pasando esto en mi comunidad, está pasando Hoje, esto na en el minha municipio comunidade, donde isso estoy está trabajando, acontecendo no município onde eu sino que esta trabalho, situación de mas essa denuncias al Estado, situação de pues lo denúncias puso en ao una situación de Estado criminalización, colocou o pai Marcelo porque numa padre situação de Marcelo fue criminalização. O pai sujeto de Marcelo foi una orden de aprehensión sujeito que estaba de activo uma antes del ordem de asesinato. apreensão ativa Y también antes de do eso, seu pues estuvo también assassinato. situado a varias cuestiones Também como foi las difamaciones, ¿no? citado nas El trabajo questões que de él tenía mencionaba difamação, en lo o público, o sea, bueno, ¿qué trabalho tiene que ser un padre? dele ¿Qué tiene que estar haciendo un sacerdote metido en cuestiones públicas, ¿no? era, Cuestiones de interés de la sociedad? tinha ¿Qué tiene que ver questionamentos con de las por que denuncias del ele alcoholismo, de la drogadicción? estava Entonces, trabalhando toda esa com maquila de supuestos alcoolismo, periodistas que com se dedicaron drogadição, a difamar a su periodistas, trabajo, jornalistas que lo difamavam marcaban o y lo seu posicionaban como un trabalho, blanco colocando ele pues como para um el Estado, ¿no? alvo No solamente para el para o Estado, sino para otros Estado intereses e que para outros tuvieron, ¿no? Y interesses bueno, dentro del trabajo que existentes. desarrolló como Dentro do ejemplo, el trabalho trabajo que desenvolvido desarrolló como padre Marcelo, exemplo, pues fue que en 2015 foi que no ano nosotros como Centro de Derechos 2015 Humanos nós, como acompañábamos Centro de al padre Direitos Humanos, Marcelo en su acompanhávamos ao trabajo pai que Marcelo, desarrollaba, ¿no?
trabalho. que acompañaban, los Nos casos casos que nós solicitaba que pudiéramos acompanhávamos, se asesorar. Y solicitava fue que en 2015, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos assessoramento e a pues, Comissão otorga lo Interamericana que de son las Direitos medidas cautelares, Humanos solo proporciona son medidas de protección para cautelares, defensores y mecanismos de defensoras. proteção para defensoras e defensores de Esto en direitos consecuencia de humanos. que la Isso é em solicitud consequência que da, nosotros hemos expuesto a la comisión, pues da había considerado que se solicitação, vio un total da riesgo nossa para su integridad y su solicitação, seguridad como defensor y defensor, sobre todo como defensor comunitario y defensor de derechos humanos. Entonces, desde el 2015 hasta eh, 2024, do ano el padre 2015 até Marcelo o había tenido 2024, o pai Marcelo medidas cautelares por parte de la tinha Comisión medidas Interamericana, cautelares pero por parte da pues Comissão una de las cuestiones, Interamericana, sobre mas uma das todo de las cuales que questões podría mencionar es que esas medidas cautelares pues, no era fueron que essas efectivas ni medidas eficientes cautelares porque não foram el Estado jamás se efetivas, preocupó porque o para Estado atender las jamais cuestiones se de fondo, que eran preocupou todas estas para situaciones, atender el as clima de questões de difamaciones, fundo, la criminalización en su a contra, todos criminalização em contra estos dele, fenómenos todos esses principales que pudiéramos fenômenos mencionar de principais que autoría poderíamos intelectual, mencionar da que era la autoria raíz de todo intelectual, y no todas las que agresiones era a supuestamente coluna, físicas a las que pudiera a estar parte expuesto. mais Entonces importante. podemos mencionar que Padre Marcelo fue una O víctima pai Marcelo por foi uma parte del vítima por Estado, ¿no? parte do En Estado, poder no garantizar la defensa de los derechos humanos y sobre todo, pues que haya generado este clima que gerou um de clima pérdida de su de vida, ¿no? Y el perda trabajo da que él sua vida e o trabalho que ele desenvolveu ao es una de longo las de cuestiones que tantos nos anos. É preocupa a uma das nosotros. questões Nosotros mencionamos que esta que nos acción no preocupa, solamente essa el asesinato ação de do Padre Marcelo, assassinato do sino a pai otros defensores y Marcelo defensoras de e o derechos humanos, assassinato de por lo menos en outros e Chiapas, en outras México, defensores e pues defensoras conlleva una no política de México, leva a genocidio, uma ¿no? política Al de punto de exterminio genocídio, de uma los política defensores de y defensoras de derechos extermínio humanos, dos que no defensores e quieren que en defensoras de Chiapas, que en direitos México humanos, se visibilice todo que ese não tema. querem que no México Y podemos seja mencionar que los visibilizada defensores que essa denuncian todo questão e este os clima de defensores que violencia, todo denunciam este esse clima, clima de todas estas violência, esse apuestas que clima tenemos hacia la paz, a los difícil, derechos de los pueblos y comunidades, pues generan como un blanco gera específico um para las alvo personas defensoras de específico para derechos as humanos, pessoas ¿no? defensoras de direitos humanos. ¿Cómo vemos desde la cuestión jurídica con la cuestión Do política, ponto que de es uno de los vista temas jurídico e primordiales que vemos político, en esta que é ponencia? dos Pues bueno, temas podemos ver de que al principais, menos en México y nós para otros vemos que no países, pues el tema México e em outros desde la países acción a jurídica, questão da nosotros ação tenemos como jurídica, la experiencia de a que no questão, es nós la temos a ruta viable, ¿no? experiência de que não Que si é tú a vas y en rota el mais Ministerio Público y viável. denuncias, pues se va a llevar a cabo todo el proceso, ¿no? Se Pero você puede vai llevar no durante Ministério años Público e una denuncia, situación isso de pode levar cansancio, no 20 solamente a ti anos, uma como víctima, sino situação como a la de persona que puedas acompañar. agotamento. Va a llevar todo el proceso E legal, leva um pues para processo llegar a una condena legal o a que una talvez absolución. chegue a uma Y si no, condenação puedes ou llegar uma hasta el recurso del absolução, amparo y si no, tendrías que mas llegar hasta instancias também internacionales, há ¿no? instâncias Justamente en las internacionais, instancias internacionales es e donde nessas podríamos ver instâncias alguna poderíamos pequeña ver esperanza, alguma alguna pequena pequeña esperança luz para poder atender la situación de raíz, ¿no? Sobre para todo poder en los lidar com a casos que hoy situação. presentamos. Hemos visto de que si nosotros ocurrimos a la Vimos Comisión que se Interamericana de los nós Grupos de Trabajo acudimos de la ONU, pues à podemos ver de que Comissão México se siente como Interamericana, observado, ¿no? Se siente como este actor que México se prácticamente sente se siente así como que observado, pues, estos me están señalando a nivel internacional, ¿no? Pero assinalado cuando vamos a nivel local, pues internacionalmente, prácticamente mas a no se nível enfoca en la local, investigación de fondo, ¿no? Entonces podemos mencionar que de las não acciones temos jurídicas foco internas na pues son prácticamente investigação. Então, ineficientes, ¿no? Tendríamos como organizaciones essas ocurrir audiências directamente a la públicas não institución são muito, não são internacionales, eficientes. ¿no? Y ahora, desde las cuestiones como políticas, ¿no? Pues lo que Das toca questões es el políticas, trabajo que ha realizado el FRAIBA o durante estos trabalho do 35 años FRAIO ao ha longo sido de el tema del 35 fortalecimiento de anos los pueblos tem y sido o comunidades que se fortalecimento aos organizan, povos e que luchan, comunidades que se que organizam, denuncian, que ¿no? lutam, Entonces que es acompañarles denunciam. a ellos y pues É, estarles então, fortaleciendo con acompanhá-los e herramientas de derechos fortalecê-los humanos, com con herramientas ferramentas de de a direitos qué instancias humanos, com debemos llevar, ¿no? ferramentas de a quais Y muchos de instâncias los pueblos y precisamos comunidades a las que acompañamos elevar. se han E arriesgado a realizar comunidades acciones têm se públicas, ¿no? Como las arriscado famosas a peregrinaciones. fazer Peregrinaciones no solamente de peregrinações ou 100 ações personas, sino que de públicas. 7,000, 8,000, 10,000 Estamos personas falando de en las que 7, todos 8, exclaman 10 mil pessoas justicia, exclaman exclamando paz, ou exclaman pedindo sí a justiça, la, no al exterminio de paz, los não defensores y ao defensoras de extermínio de derechos humanos, defensores ¿no? e No a defensoras de los direitos ataques a los humanos, servidores de não las aos ataques iglesias. aos servidores das Entonces, una de las igrejas. acciones muy fuertes Então, que uma vemos das desde el tema ações político fortes ha que sido las vemos peregrinaciones masivas são as por parte de las peregrinações personas que luchan, ¿no? massivas por parte Y das otra de las pessoas que cuestiones lutam. E importantes que no outras podría negar questões sería el tema de las importantes denuncias, seria a questão que das muchos pueblos y denúncias comunidades de aquí en muitos Chiapas, en povos e México,
Minas, todavía se em arriesgan Chiapas e a hacer, México, que sacar sus ainda se denuncias públicas y arriscam decir, esto está pasando a en mi comunidad, atiéndanme, ¿no? denunciar Pero bueno, con publicamente. todo Isso este está tema, para acontecendo na minha concluir, comunidade. menciono Mas que el Estado, concluindo, en o esta nueva, Estado, en este nuevo cambio de gobierno, nessa puede ser nova que mudança de governo, talvez teremos uma situação ciclo de omisiones, onde o ciclo de emissões seja la repetido, presidenta actual porque a ha generado como presidenta esta situación de atual gerou uma desatención situação de o pasar, o como le podemos desatenção llamar, como opacar la ou situación de um violencia y dice, bueno, apacamento eso da no está pasando situação ahí. de violência. Isso Yo está tengo otros acontecendo datos, yo já. tengo E otras outros informaciones dados, que eu voy a tenho tener outras que ver, ¿no? Y le informações dedico al menos unos segundos que vou ter que la trabalhar cuestión pública para que los ciudadanos estemos para que os tranquilos, ¿no? cidadãos Entonces, se el fenómeno fiquemos de las tranquilos. O omisiones fenômeno seguirá das por ahí por omissões mucho tiempo. continuará a Muchísimas gracias. existir por muito tempo ainda. Muito obrigada. Muchas gracias, Jorge Luis. Muito obrigado, El- Jorge Luiz, Muchas gracias por el compartir de la experiencia. por Es muy compartilhar a interesante experiência. É cómo muito precisamente tienen esa lectura integral, interessante pero essa sobre leitura todo en el integral que fortalecimiento vocês también têm de la e do incidencia política. fortalecimento da incidência Sí, podemos política. resaltar como de los tres Podemos casos salientar precisamente la integralidad, a un poco lo que queremos también, como lo integralidade, nombraba Marta Inés en el como a objetivo Marta de Inês este webinario, falou, es como cómo objetivo logramos desse comprender webinário, desde tres experiencias como a partir de concretas, três reales, experiências difíciles, concretas, cómo ha reais, sido difíceis, precisamente la lucha por entendemos el a respeto a los derechos luta pelo humanos, la respeito dos exigencia de direitos derechos, humanos, a como exigência de también la estrategia direitos e a jurídica es estratégia importante, pero no jurídica, es la única vía, que é y que debe estar importante, mas não acompañada y é respaldada uma precisamente de única la via que precisa ter movilización, respaldo também de na la denuncia, mobilização da que lleva también denúncia precisamente a la e que necesidad leva de esos também à cambios de las necessidade estructuras dessas sociales, los cambios mudanças también de culturales, estruturas cómo la sociais sociedad, ou cómo mudanças en un determinado culturais territorio se em comprende la determinados legitimidad territórios. y la A importancia de un defensor de a derechos humanos. Eso legitimidade especialmente en lo que recientemente se ha venido é o que hablando en el acuerdo de recentemente Escazú y que lo falamos no compartimos Acordo de también Escazú, el webinario anterior compartilhado y la também no sesión webinário quinta, anterior, na nos quinta hacían sessão, ese llamado, como en el marco del acuerdo de chamando Escazú, la protección no a marco do defensores y Escazú a defensoras del proteção de territorio defensores e defensoras do son, território. digamos, reconocidos en la importancia de su Como labor para el cuidado y la reconhecemos a protección de los derechos importância humanos y do dejan de seu ser trabalho estigmatizados, como lo e compartías, Jorge, deixamos a través de de campañas y medios de deixam de ser comunicación que sujeitos son à filiales o estigmatização, corresponden, digamos, a los intereses por parte de correspondendo aos algunos sectores intereses de económicos o alguns setores políticos econômicos que ou generan políticos, precisamente la que geram revictimización, precisamente a pero además generan revitimização, contextos mas de também geram riesgo que llevan contextos de después a que risco cuando que pasen levam estas a cosas, que, quando tal vez como acontecem sucedió en essas el caso de coisas, Santa Marta, como entonces aconteceu em sea Santa Marta, lavada la imagen, digamos, seja justificándose a lavada a partir imagem, de justificando a prejuicios y partir cosas que no de tienen realmente sustento preconceitos ou coisas legal o que un não hecho têm um sustento probatorio, legal, quitándole el respaldo fato social a la provado, movilización. De ahí la também com a importancia, como lo mobilização. A compartían ustedes, pero también en importância la caravana, de aí lograr en el marco de de esta conseguir, no incidencia marco dessa política y incidência jurídica, política e realmente un jurídica, tejido um popular, tecido comunitario de base, popular, que es comunitário de parte base, esencial de lo que desde el que Grupo de é Trabajo sobre parte Extractivas de Paciencia essencial Internacional se busca promover. que ¿Cómo do que logramos nós fortalecer procuramos el promover. intercambio de Como experiencias fortalecemos para o que intercâmbio de en esos experiências diálogos las para que nesses herramientas, la diálogos as realidad, ferramentas, a las perspectivas realidade, de a trabajo puedan perspectiva de aumentar, trabalho possam que logremos aumentar, cada vez tener mayor respaldo, que consigamos movilización y con ter ello precisamente mobilização, mayores logros. respaldo e maiores Hoy sucessos. entonces les invitamos a que si tienen alguna pregunta o Convidamos a comentario, lo fazer puedan hacer en el chat. perguntas ou comentários Las no personas que chat. están en el Zoom, las personas también que están en la transmisión del Aqueles Facebook na Live. transmissão do Antes teníamos la Facebook, oportunidad para las personas que están aquí en el nós Zoom de poder habilitar todo el espacio. Desafortunadamente tuvimos agora já inconvenientes en una não sesión antes podemos de iniciar un abrir Facebook a Live sessão para a y nos tocó participação como de restringirlo todos a este modo por seminario por alguns aquel problemas que boicot tivemos, a estos espacios. pelo qual fica restrito. Entonces, yo quisiera darle la palabra Mas, nuevamente a Alejandro y Alejandro, eu preguntarle, gostaria de digamos, un perguntar poco la intención de esto y a estas situaciones intenção disso nos aqui. deja a veces como opacados, ¿no? Como É, que
bueno, nos la situación es deixa difícil, opacados. A estamos en un situação é contexto de difícil, violencia, temos um hacemos un contexto de trabajo muy violência, importante a nivel fazemos um nacional e trabalho muito internacional, importante a nível nos nacional e agota internacional, todos estamos estos esfuerzos y seguimos en la misma agotados pelea, ¿no? pelos esforços e Actualmente comprendo continuamos entonces están en el desmonte de na la ley luta. que prohíbe la minería, tú lo decías, un gobierno como el de Temos um Bukele governo como o promoviendo de nuevamente la Bukele, que industrialización promove de mais empresas uma vez o mineras extranjeras. investimento de ¿Cómo lograr empresas extrativistas ou sostener de este proceso de mineração. Como esperanza então que podemos ter um processo de esperança? aliento hay Como en se los sostém? movimientos sociales, ambientales en Que El podemos Salvador para dizer continuar para precisamente defendiendo su continuarmos territorio, recuperando, defendendo como os lo decías, territórios, el Estado Social de recuperando Derecho o y la Estado democracia? Social de Direito Democracia e a que democracia, a debe ser sobre todo democracia apropiada desde que las deve bases ser populares, apropriada ¿no? das Tanto bases un populares. ejercicio Um de respuesta institucional, exercício sino del de empoderamiento responsabilidade ciudadano. institucional e ¿Qué nos podrías empoderamento compartir cidadão. respecto a esto? Poderia compartilhar alguma coisa Bueno, sobre sí, isso? yo Sim. primeramente pues felicitar, Em ¿verdad? primeiro lugar, El trabajo parabenizo que o han expuesto mis trabalho compañeras, compañeros. dos meus Decir de companheiros, que estos, dizer digamos, que movilizaciones que son las que han llevado, o la presión, ¿verdad? Pública, essa pressão específicamente pública acá en el caso de Santa Marta, aqui yo em Santa señalaba, ¿verdad? Que es un Marta triunfo dentro tem de un sido um estado que sucesso ya dentro cerró de um todas las estado oportunidades que fechou as a la oportunidades à movilización, a la expresión, ¿verdad? mobilização, à expressão. Entonces, acá nosotros todavía Aqui continuamos nós con otras personas, ¿verdad? continuamos Hay que com outras agregarlo, que son pessoas detenidas, son líderes en que diferentes são temas como líderes por aplicación del régimen, ¿no? por Cada aplicação vez do más se regime. está Cada vez intensificando mais la se acción intensifica a represiva. ação Ya se están repressiva. dando despidos en Já gremios, ¿verdad? temos De salud, de educación, por las protestas demissões em en saúde e cuanto a educação pelos reducir los protestos, presupuestos sociales, ¿verdad? Y também para aumentar la reduzir o militarización que también orçamento señalaba social e aumentar a Jorge, que es la militarização. única Como Jorge política, bem ¿verdad? falou, que é a Represiva única que se da en política nuestro país. repressiva Y nos creemos nossos nosotros países. E que esta acreditamos solidaridad que de la que essa hemos hablado, esta cohesión solidariedade, que ha llevado essa también caso aquí a nivel coerção, nacional, pues da esa esperanza, ¿verdad? Para dá fortalecer esperança para las demás fortalecer luchas, para as outras lutas, defender, ¿verdad? Estas para personas aún del régimen, defendermos que essas muchas inocentes, pessoas este régimen ha tenido la inocentes. Esse capacidad de regime ser tem a capacidade mediático, de ¿verdad? ser Y ocultar, ¿verdad? mediático Todas las e graves violaciones ocultar que as son crímenes de lesa violações, humanidad. que são Y en esa crimes. línea, en el caso de Salvador esperaríamos, ¿verdad? A No través de caso do este grupo Salvador, Colectivas y toda la solidaridad también influir en la misma iglesia del país, ¿verdad? também influi na igreja. La jerarquía A eclesial del país hierarquia sigue eclesiástica siendo do país muy opaca, ¿verdad? tem En sido cuanto a opaca pronunciarse en estas graves violaciones, enquanto a pronunciamentos vemos em los contra ejemplos, das ¿verdad? A violações. nivel del sur y Vemos o México, ¿verdad? De estas exemplo personas valiosas. também no Desde Sul que e se no aprobó la ley México. contra la minería, la iglesia pues Desde se que ha essa ido lei em contra da mineração foi retirando, ¿verdad? aprovada, Ese posicionamiento que señalaba la hermana, ¿verdad? De a denunciar los igreja tem hechos de se muerte, de retirado ser coherente con el Evangelio desse papel de denunciante. y utilizar, ¿verdad? O dar seguimiento a ese Precisamos posicionamiento profético dar de Santa seguimento a Marta. esse posicionamento profético, Lamentablemente, que el señor Romero infelizmente o a nivel senhor internacional, pues el Romero, a caso nível sigue impune. internacional, o Y caso eso revela continua. las voluntades, Isso ¿verdad? revela a vontade De acompañar, pues, de los acompanhar posicionamientos en os defensa de la vida. posicionamentos em defesa Pero da nosotros vida. esperamos que Mas nós este grupo actual, esperamos ¿verdad? que esse grupo Siga atual cohesionando. Santa continue nesse trabalho de Marta, no hubo coerção em ningún Santa día, como decía, en Marta. esta estrategia Nenhum dia más política passou de sem uma posicionarse, de estratégia hacer mais presencia, política, ¿verdad? de Y de fazer gritar presença, de al mundo de que clamar se ao está mundo criminalizando a las personas que defensoras, estão se de que la criminalizando as estrategia de este pessoas gobierno defensoras, que a es estratégia desse eh, governo establecer nuevamente é delitos estabelecer de muerte novamente projetos y de quizás morte. termino, ¿verdad? Y cada vez hay un desgaste de esta imagen, Há nada menos. Este grupo de gobierno, desgaste de esta familia que hoy es Bukele, pues da família se ha Bukele. investigado y evidenciado ya que
no es há nada evidências diferente a los que anteriores. não é Solo esta diferente. familia ha adquirido en estos últimos años al menos 64 propiedades, ¿verdad? Tiene empresas, Essa família tem y eso es lo que empresas, tem se conoce, ¿verdad? Y la propriedades. línea Isso é o que nós empresarial conhecemos. y extractivista, pues, ha aumentado, ¿verdad? La E intención. essa linha Entonces, extrativista tem agradecemos, aumentado na ¿verdad? sua intenção. Estos ejemplos, agradecemos estas luchas Agradecemos y la as solidaridad que se ha tenido lutas desde e a toda esta mesa. solidariedade En el caso de los desse compañeros de fórum. Cabañas, No caso dos les vamos a companheiros de estar informando, así Cabañas, como de otros estaremos líderes informando, sociales comunitarios, como assim sindicales também que há están outros detenidos, líderes muchos que están comunitários, muriendo dentro de las sindicais, que cárceles estão sin morrendo, juicio que justo. estão morrendo, que Y estão pues dentro de ese detidos. estado que ha cooptado las instituciones, como bien lo decían en las ponencias, ¿verdad? La parte jurídica no A es la única parte que se debe jurídica llevar, não é a única. y apelar pues a la Precisamos solidaridad, apelar à a los solidariedade, pronunciamientos aos y pronunciamentos a incidir en otros e países a para incidência que em estas outros países situaciones para que cambien essas y los gobiernos situações se sientan mudem e os governos como se sintam observados, se sientan observados, comprometidos y tengan que dar comprometidos e precisem informes, ¿verdad? é, Tengan que dar respuestas prestar claras, contas y no e não situaciones mediáticas o la misma propaganda situações que se mediáticas está ou a mesma dando en las propaganda redes, ¿verdad? Y que tiene que que confundir a mucha continua población. Así que esto es sendo muy transmitida. importante, Isso é la muito estrategia que hemos importante, a hablado acá, estratégia y que debemos nós seguir falamos aqui. adelante Precisamos como siguen nuestros continuar em demás frente, hermanos y hermanas en continuar toda la región, ¿verdad? com os nossos Así es, irmãos e Alejandro, nossas muchas gracias. irmãs. Sim, De ahí muito la importancia, como lo obrigado, decías, de compartir estos Alejandro, a casos porque importância de son compartilhar esses casos victorias também, porque que são aumentan la posibilidad de vitórias que aumentam a compartir los possibilidade de aprendizajes, los compartilharmos os retos, pero también aprendizados, alientan os a que se desafios, vea mas que es também posible realmente lograr nos dão justicia. esperanças de que é Y es complejo possível en el marco de la conseguir impunidad tan justiça. grande, pero Nesse no marco debemos de desfallecer, al contrario, impunidade, debemos não podemos esquecer articularnos más, generar mayor redes, mayor de nos solidaridad, para que articularmos esto ainda siga siendo mais, un canal de para que isso contención, continue pero sendo um que canal de ojalá dejen contenção. de ser casos Mas específicos esperamos que donde se dé un rol deixem de y ser sea casos realmente la específicos particularidad, e sea la seja norma, a se norma, cumpla, como lo decías, el Estado que se social de Derecho, se cumpla o Estado garanticen Social de el respeto de Direitos, los que derechos humanos. garantam o respeito aos Vamos a darle direitos humanos. entonces ahora la palabra a Agora a Valentina y a Gladys palavra para com que nos Valentina e den el Gladys, cierre para que de esta sexta fechando sesión del essa ciclo de sexta webinarios sessão do ciclo nos de compartan webinários, un mensaje compartilhem final de esperanza uma y cómo mensagem final lograr de esperança. cómo Como seguir fazer esperanzando en el marco de com la que incidencia política y jurídica. Ya nos continuemos a compartían sentir la importancia, por esperança, ejemplo, a de importância de la nueva ordenanza, los a nuevos códigos nova, éticos, a nova la ordem directriz que ética sacó la Conferencia da Episcopal de Austria, Conferência Episcopal da precisamente para Áustria, poder, a partir de una para, reflexión a partir de uma ecoteológica, reflexão revisar y promover ecoteológica, la desinversión revisar e en promover a minería, precisamente desinvestimento por em el gran trabajo mineração, que han pelo hecho grande trabalho diversas que organizaciones, dentro de ellas la diversas región de minería, organizações têm para contar esa tido realidad a partir de las para voces enfrentar de essa los territorios, realidade las das voces de las forças dos comunidades que están territórios, das ahí sufriendo comunidades precisamente que ese ali se impacto encontram de las sofrendo os empresas y de un impactos modelo de das vida que empresas de renta um en el norte modelo de global vida que nos tiene en que dificultades socioeconómicas. traz Valentina, adelante. dificuldades socioecológicas. Valentina. Gracias, Alejandro. Obrigada, El Alejandro. mensaje puntualmente y que fue también el que trabajamos en A la caravana tiene que ver mensagem con esto de da denuncia caravana a é a ese modelo denúncia de a transición esse que hoy se modelo de implanta como transição que justo, como hoje é legítimo, como popular, implantado que como bien sabemos que justo, no lo es. popular, e nós Entonces, un sabemos que ele poco não é el assim. camino de construcción O tiene que ver caminho con de poder construção tem cambiar a la ver narrativa, com poder mudar demostrar essa cuál es lo que se narrativa esconde y e lo que las demonstrar empresas o y los que se gobiernos están oculta e o que as escondiendo empresas e os bajo estas governos estão categorías de desarrollo ocultando sostenible, de nessas economías categorias verdes, de de transiciones justas, economias y verdes e entender transição que justa e sostenible entender son las que alternativas y las sustentáveis propuestas são as que surgen de los alternativas e as pueblos, propostas que vêm que dos en realidad muchas povos. de las comunidades con las E cuales muitas das trabajamos todavía no comunidades com as tienen quais acceso trabalhamos y ainda não que têm verdes eran los acesso à territorios antes energia, de todo el e extractivismo y verdes eram minero, ¿no? os Entonces, territórios antes desse apropiarse de esta extrativismo e narrativa mineração.
Precisamos nos el pueblo apropriarmos quienes dessa narrativa e que conduzcan sejam os también povos que en el accionar de la conduzam iglesia o acionar da en defensa de igreja la vida. também na defesa da vida. Así que un poco eso, y no sé si Gladys sigue Gladys, ahí. gostaria de dizer alguma coisa? Sí, yo creo que es urgente Eu acho que é que hoy más que nunca urgente. nos sintamos Hoje, mais do que conectados, nunca, precisamos hermanos. estarmos Creo que de alguna u otra conectados, manera irmandados. De vivimos outra realidades muy forma, semejantes. vivemos Es la realidades muito vida, la vida de todos, semelhantes. pero la vida É a de los vida que de viven todos conectadamente al nós, mas a territorio vida daqueles que estão no está território, amenazada, ¿no? que Entonces estamos estão conectados ameaçados. profundamente Precisamos con esa sentir casa que común, estamos con esa conectados vida que existe com y que essa fluye cada vida que día, existe, que flui sentirnos conectados entre cada hermanos dia, por la sentir uma realidad que vivimos, conexão por las como luchas que se hace irmãos, por el pelas acompañamiento, por la lutas, pelo presencia, acompanhamento, por pela el compromiso. presença, pelo Yo creo que nos va a dar comprometimento. una Acredito que posibilidad de ir encontrando isso juntos vai estos caminos permitir que com buscamos, que ¿no? De juntos soluciones achemos esses verdaderas y no caminhos de falsas como las soluções propone verdadeiras estas e não invasiones, estos falsas, proyectos como esses extractivistas, ¿no? projetos Creo que la vida extrativistas es lo propõem. central y A vida todos é o desde mais diferentes importante ámbitos, e desde cada diferentes de lugares, desde nós, de diferentes diversos compromisos, lugares e ¿no? Y yo siempre digo compromissos, creyentes, eu no sempre digo creyentes, de mi aqueles que grupo, no creem, de mi aqueles que grupo, não creem, do todos, meu grupo, absolutamente de outro todos, grupo, por la todos, vida, absolutamente tenemos que todos hacer esos pela puentes y vida. esos vínculos Precisamos para fazer que es la vida la que essas siga fluyendo ligações, desde essas estos pueblos, pontes, desde para nosotros, que desde a Dios que va vida fluyendo continue. a través de De estos Deus que recursos flui tan através hermosos y desses tan ricos recursos como el agua, tão el aire que bonitos como a respiramos, água, toda la vida o que ar que tenemos, ¿no? nós Entonces el respiramos, mensaje a yo creo vida que que es temos. seguir Essa é a apostando por la mensagem vida, de seguir continuarmos a hermanando, apostar pela construyendo vida, vínculos, criando dialogando, pontes e buscando en medio de esta diálogos, diversidad, procurando em ¿no? meio Yo creo dessa que tengo diversidade. muchísima esperanza porque Eu con estas tenho sedes en la caravana esperança, creo que porque se han a sembrado caravana, semillas acredito, que tem van a ir dando semeado sus frutos a lo largo sementes del que tiempo, ¿no? irão dando Los seus resultados frutos sabemos ao que no longo son do tempo. inmediatos, Os supone resultados procesos não y são estamos comprometidos a vivir imediatos, en é um esos procesos, a processo, darle mas tiempo, nós darle estamos espacio, a darle comprometidos a dar esse data, como se dice, espaço, para que den a su fruto, ¿no? continuar na Entonces, yo luta creo que para eso, que ¿no? eles Corazonar una deem o vez seu más, fruto. Mais sentirnos en uma comunión vez, todos por la vida, yo sentirmos creo em que si comunhão pela no, nosotros vida. ponemos nuestro granito Acredito de que arena y se el nós Señor não nos colocamos pondrá o nosso grão de apoyo por nuestra areia e defensa, o por Senhor la paz que apoia es fruto de ao la nosso justicia. trabalho pela Muchas paz, gracias. que é Muchas gracias, hermana justiça. Gladys. Muito Concuerdo, sí, obrigada, es muito como en estos obrigado. momentos de Sim, nesses crisis momentos de crise socioambiental, pues hay una crisis en el socioambiental, há paradigma, en la uma crise narrativa no de desarrollo. paradigma, na ¿Cómo narrativa logramos de en esa base desenvolvimento. poder Como generar un podemos proceso de conversión avançar e gerar ecológica um de buen processo de vivir? conversão Y no lo ecológica e compartían bom desde las empresas viver? y minería. ¿Cómo entonces E lo como hablamos, lo então dialogamos, falamos e pero a partir de los dialogamos, mas a territorios, partir a dos partir de territórios, quienes a partir realmente de quem cuidan, protegen y cuidam, garantizan los derechos humanos, protegem e para que garantem desde os esa base direitos de nuestro humanos, ser para podamos, que como da dice la hermana base do Gladys, nosso ser encontrar esa possamos conexión con lo divino achar en el agua, en la essa tierra, en el a aire y en el terra, fuego, a y que água realmente sean e que propuestas sejam sostenibles de cuidado propostas para la vida. sustentáveis de cuidado Jorge, para a adelante, vida. te doy 2 minutos Jorge, para 2 compartirnos ese minutos mensaje para de compartilhar uma esperanza. mensagem de Sí, gracias. esperança. No, pues Obrigado. pues yo creo que uno de los mensajes más importantes podría ser el Uma que, das mensagens mais pues, con varias importantes manos, o sea, podemos é lograr varias que com cosas, ¿no? muitas Que si mãos somos entre más podemos personas y conseguir muitas grupos, entre más coisas. Quantas colectivos, mais entre más, pessoas e podamos coletivos visibilizar la situación en nuestras sejamos, regiones, mais pues eso poderemos ayudará a lo visibilizar a que decía situação Alejandro, ¿no? A e que el mais Estado poderemos pues se ajudar comprometa, a ¿no? que Y o se sienta Estado se observado, comprometa pero e se sobre todo sinta compartir el observado trabajo de incidencia, e ¿no? Que yo creo que una de las compartilhar acciones de também o apuesta trabalho de en el incidência. trabajo que nosotros O desarrollamos trabalho que nós vendría siendo el de desenvolvemos visibilizar no solamente a seria de nivel regional, ¿no? Sino que visibilização, a não nivel apenas a internacional, nível con regional, otros sino também espacios que puedan internacional, escuchar com outros otros espaços que compañeros las possam situaciones que ouvir estamos outros viviendo companheiros, en em nuestros nos contextos, quais ¿no? outros Entonces, companheiros possam el ouvir mensaje de paz que yo diría o es que que nós estamos juntos vivendo nos podemos nossos lograr varias contextos. acciones, ¿no? Y Juntos pues así como el podemos trabajo que conseguir realizamos várias cada uno de ações. O nosotros, trabalho que cada de podamos nós darle pues mayor faz precisa difusión, mayor exposición de ser otros espacios, ¿no? Y pues difundido agradecerles e muchísimo este promovido espacio. em outros Un espaços. gusto poder Agradeço verles a través enormemente de esse una pantalla espaço, é um prazer y pues estar eso, me quedaría aqui. con eso, compañeros.
Isso. Gracias, Jorge Luis, muchas gracias. Obrigado, Jorge Luiz, muito obrigado. Realmente ha sido muy provechoso el Realmente tem compartir de experiencias. sido Se muito compartieron a partir de muito estos bom casos esse incluso intercâmbio de difíciles, difusão cómo se de pueden construir difíceis estrategias de contextos e incidencia como política y jurídica pode para se seguir construir correspondiendo a los eh, objetivos de estas organizaciones estratégias que de va más allá de la incidência organización en sí para misma além da y abre esos organização, espacios ou a das quienes han sido organizações, víctimas abrindo de os la espaços àqueles que criminalización são por parte de vítimas agentes da criminalização estatales por y parte do estatales, Estado a quienes han ou sido não do violentados por parte de Estado, un modelo a quem têm extractivista sido y violentados. que seguimos E viendo en estos casos grandes continuamos logros a para ver poder grandes asimismo seguir sucessos tejiendo para parte continuar de este proceso. tecendo, Entonces, que é para parte cerrar, desse processo. agradecerles Para nuevamente, concluir, agradeço mais uma invitarles vez, a la sesión convido de a cierre de este ciclo de sessão de webinarios, fechamento Tejiendo desse Esperanza en ciclo tiempos de transición en de la vía webinários, revoluciones, Tecendo que Esperanças, finalizaría en que el 22 de finalizará noviembre, no dia viernes 22 de 22 de noviembre, para que se inscriban. novembro. Quiero compartirles al final, Gostaria de compartilhar. nosotros somos, como Paz Christi Internacional, hacemos Nós parte también fazemos de la parte Comisión de Ecología da Integral Latinoamericana y Comissão Caribeña y Interamericana hemos tenido en ese de sentido Ecologia la posibilidad e de sumar este ciclo de webinarios a la ruta Laudate Deum, que colocarmos, son un proceso de colocamos escucha esse ciclo activa de de las diversas seminários, organizaciones né, no que marco buscamos da precisamente CEILAC enfrentar a partir de ese llamado, de esa reflexión de la Laudato Si y la Laudate Deum, promover para en unión, en promover solidaridad, en hermandad, en união, em fraternidad, solidariedade, em unos proyectos fraternidade, para enfrentar la crisis caminhos para socioambiental. enfrentar a crise Y socioambiental. les comparto un mensaje que el Papa Francisco Compartilhe uma envió mensagem do precisamente muy Papa corto el día Francisco, miércoles en el marco del breve, do evento en dia Zona Verde que da hizo quarta-feira, la na CEILAC. Zona Verde, num evento da CEILAC. CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. Desejo que trabalhem, Desejo que trabalhem, que se entusiasmem por defender a nossa casa comum. Ou nós defendemos ela ou perdemos tudo. Que Deus abençoe vocês. Perfecto, con este Excelente, com essa mensagem do Papa Francisco, fechamos a sexta sessão do ciclo de webinários. Muito obrigado a todos pela sua participação e estaremos em contato para o fechamento desse ciclo. Bom dia a todos e todas.